la inseguridad o la seguridad, ¿qué plan hay? Porque realmente los números asustan. ¿Vos creés que está asociado, como dijo Bernie, que hay muchos delincuentes que delinquen por primera vez? Primarios, por esto del no tener que comer. ¿Cuál es tu visión respecto a lo que está ocurriendo, Sergio? Lo primero que tenemos que tener claro es que la inseguridad no es una sensación, es un dato de la realidad. Y que además el crecimiento del delito y de la violencia del delito, sobre todo este último mes, se ve y se ve claramente. Sí. Y que entonces no podemos negar el problema. La decisión de avanzar con la propuesta de la Agencia Metropolitana de Seguridad tiene que ver con lo que nos dejó o lo que nos deja como enseñanza la pandemia, que es que el delito, así como el transporte, así como las cuestiones de salud, hay que mirarlas en un todo cuando miramos el área metropolitana. Porque en definitiva las bandas que están en Moreno después se van a Merlo, después se van a Ezeiza, después se van a Tigre, pero después si van tenés, a Capital. Sergio, perdóname Entonces, que te interrumpa, pero si tenés en disputa al ministro de Seguridad de Provincia con la ministra de Nación, ¿cómo podés formar esa agencia? Si vos definís un instrumento que no depende de posiciones personales, sino de una política pública, acompañada además de un esfuerzo que le tenemos que exigir a la justicia, porque muchas veces cuando vemos un hecho de inseguridad, vemos la queja del vecino con el intendente, el reproche a un ministro o al jefe de gobierno o al ministro de Seguridad de la ciudad, y nos olvidamos que hay en muchos casos delincuentes que están liberados por decisiones de jueces que no tienen rostro, que no tienen que dar explicaciones. Entonces es muy importante que además a la justicia también le exijamos. Sí, totalmente. Porque si la policía que eso detiene, tenga consecuencias, pero ¿no? la justicia libera, el esfuerzo cae en saco roto. Totalmente, sí. Y tampoco estás apoyando al pobre policía que está ahí también, con pocos recursos, jugándose la vida, ¿no? Porque reconocemos que hay policías buenos y policías malos, ¿no? Y los buenos pasan como al mismo lugar de los malos porque no hay un apoyo, como vos decís, del lado de la justicia, ¿no? Con un agregado que quiero nosotros tenemos que tener... Ah, sí, perdón, Mauro. Un agregado que es el que está pasando, que lo hablo con todas las fuerzas, lo que llamamos la manta corta. O sea, hoy estás en una decisión a tomar que seguís poniendo policías a explicarle a la gente no viole la cuarentena, que ya prácticamente entendemos que no debiera ser en una sociedad con razón y con lógica, no debiera estar el policía encima diciéndote pongas el barbijo, no salga a tal hora. Entonces, hoy estás con policías contagiados en toda la fuerza, la ciudad 1500, la provincia ya perdí el número, no lo tengo a mano, y tenés, lo vemos todos los días, una delincuencia mucho más feroz, esto dicho por analistas del Poder Judicial y de las Fuerzas de Seguridad, que van como apoderándose de la calle, ¿no? Este es no sé si lo ven igual ustedes, ¿no? Esta cosa de el desafío de los delincuentes muy zarpados que se creen dueños de la calle y te lo hacen sentir. Bueno, es que yo creo que trabajar, digamos, con una mirada metropolitana, sin andar en esa pelea de esto es jurisdicción de la policía de la ciudad, entonces no se mete la federal, no se mete la gendarmería, no se mete la prefectura, o esto de la bonaerense, y entonces esa cosa de que por ahí aparece el desentenderse porque es jurisdicción de uno o de otro, se resuelve con un trabajo y un impacto, digamos, de mirada metropolitana, donde todos ponemos el cuerpo, la determinación, el poder del Estado para hacer cumplir la ley. Y ahora, Sergio, te hago una consulta, porque hablando de la justicia, el gobierno decidió enviar la reforma judicial al Congreso y sé que ahora hay un problema con la oposición que se niega a debatir las sesiones virtuales. Quería saber si te habías comunicado con los líderes de la oposición y qué va a pasar finalmente, si va a haber sesiones, porque tienen por delante reforma judicial, la ampliación de presupuesto y demás temas. A ver, yo los veo a ustedes y veo que algunos de ustedes están en el piso y hay otros que están trabajando por Zoom, por Cisco Webex, no importa, por el sistema que sea. Básicamente porque son los impedimentos que nos pone la pandemia. ¿Ustedes se imaginan en el recinto de la Cámara de Diputados 500 tipos todos juntos? Hombres y mujeres. En medio de esta pandemia, con los riesgos que eso representa. Yo a veces creo que
la oposición en la Argentina, y no lo digo por esta oposición, creo que tenemos que saltar la dimensión de la democracia argentina y pasar de que la oposición deje de ser obstrucción para ser proposición, para ir planteando propuestas alternativas. Aparte, qué más creo interesante que la además, oposición esté presente para fundamentar por qué se opone, ¿no? Más que decir no me presento. Creo que eso tiene que ver con presentar fundamentos. Sí, claro, y la verdad, Vero, que en un país en donde están los juicios por corrupción funcionando por Zoom, donde hay juicios penales funcionando por Zoom y hay condenas, que el Parlamento pueda debatir de manera presencial y remota, mixta, cuidando la salud, pero dando participación a todos, me parece que es lo esencial. A mí me parece que a veces por un título de un día en un diario hay dirigentes opositores que se pierden de vista el impacto, porque plantearon durante mucho tiempo que no querían que el Congreso cerrara y ahora parece que quieren cerrar el Congreso. Pero vos hablaste con alguno de los líderes de la oposición ahora, porque Cambiemos planteó ya la postura de que no va a debatir la reforma judicial en el Congreso.